rescataba noticias de diarios. Esta es de hace un año aproximadamente y pone lo siguiente. Mira, la construcción se queda sin obreros. Los estudiantes prefieren estar calentitos en una oficina. Y venía con mala leche, ¿no?, el que escribió esto, pero la construcción se queda sin obreros. Siguiente diapositiva. La falta de obreros expertos retrasa la reforma de viviendas y dispara su coste. Un oficial bueno te cobra 150 euros al día. Parece que está habiendo una especie de crisis allí afuera en el mundo. Parece que está costando encontrar buenos obreros, buenos constructores, buenos albañiles. Esto es una mala noticia para los que emplean, para los empleadores del sector, y una buena noticia para los hermanos nuestros que son buenos en este tema y trabajan porque tienen mucho trabajo y se paga muy bien, ¿no? Hay mucha oferta y hay poca gente que sea bueno, que quiera retomar. Quizás la generación que entra le cuesta como tomar el relevo de este tipo de oficios, ¿no? Y yo me pregunto en esta noche, ¿estará pasando lo mismo? ¿Se estará reflejando esta realidad natural en la iglesia? ¿O correremos el riesgo de que se pueda dar esto? Que falten obreros, que falten personas con un corazón de edificadores. Y hoy quiero tratar sobre este tema, hoy quiero hablarte de este oficio espiritual. Para mí uno de los más nobles oficios espirituales que hay. Creo que la palabra se define sola, edificador, uno que edifica, uno que construye, ¿verdad? No creo equivocarme si digo que en el cielo este oficio es muy valorable. Quiero hablarte de este oficio en esta noche. Quizás tú eres de los que se preguntan o les dicen a Dios, yo quiero ir a más, Señor. Yo sé que tienes grandes cosas conmigo. O eres de los que dice, úsame grandemente, Señor. O quizás eres de aquellos hermanos que dicen, Señor, ¿para qué me has traído a este país? ¿Habrá algo más para mí? Pues este es el oficio que buscas. Un oficio que sin duda te hará grande en el cielo. Un oficio muy demandado por el Padre. ¿Sabes por qué? Porque los edificadores son usados para edificar los proyectos del cielo en la tierra. Los edificadores de Dios edifican lo que Dios tiene en el cielo aquí en la tierra. Este oficio es tremendo, tiene el poder de transformar vidas. Puede cambiar una vida ordinaria, una vida de alguien que no sabe cuál es su lugar, en una vida extraordinaria, que se mete, cumple los propósitos de Dios en su vida. Pinta bien, ¿verdad? ¿Dónde hay que apuntarse? En el CEPE hay que ir por ahí. Es un trabajo con mucha demanda, pero a veces es difícil encontrar buenos edificadores, ¿no? Por eso hoy quiero animarte a ser uno de ellos y que nuestro corazón pueda arder, pueda enternecerse con este tipo de oficio. Hoy me propongo defender el honorable oficio de edificador. La figura de la edificación es muy usada en la Biblia, la figura de la construcción. La Biblia nos muestra en muchas ocasiones a Dios como un edificador, como un constructor, como un arquitecto, como alguien que está construyendo algo, edificando algo. La Biblia nos deja claro, hermanos, que cuando Dios mira a la tierra, mira a su iglesia, ve una obra, ve algo que se está edificando, ve un edificio hermoso que está por construirse. Mateo 16, 18. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Oikodomeo es la palabra griega que se usa ahí, y la vamos a ver en distintos versículos donde se usa el tema de la edificación. Significa reedificar, edificación, estimular, fortalecer. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Veis cómo va usando la figura de la edificación? Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. En Hechos 4, del 10 al 12, vemos esta tremenda afirmación. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tremenda predicación esa de Hechos, ¿verdad? O sea que según la Biblia, Jesús es la piedra angular de un gran edificio. La piedra angular hace referencia a esa primera piedra que se pone y da fundamento al edificio. También hace referencia como a la parte primera de la edificación que de alguna manera dirige hacia dónde se va a construir el edificio. Es como que esa piedra angular puede representar también eso. Un punto donde se pone, donde se edifica la construcción, y dependiendo de dónde se oriente esa piedra, ese punto, todo el edificio se va a orientar hacia ese lugar. Fíjate si es importante. Cristo es esa primera parte, es el fundamento. El fundamento de un edificio que no está formado por materiales inertes, sin vida, sino que es un edificio vivo, formado por nosotros, su iglesia. Oye, qué edificio más especial, ¿verdad? Único en su especie. Un edificio vivo. Las pirámides de Egipto no igualan su belleza. Los jardines colgantes de Babilonia no igualan su complejidad, su arquitectura, la ingeniería que hay detrás. Un edificio vivo. En Primera de Pedro 2, del 4 al 5, dice lo siguiente. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escondida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Eso nos dice Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Qué especial este edificio. Una obra colosal, pero de alguna manera usada para alimentar distintas construcciones. Él fue el primero, puso los cimientos, la rigidez, marcó la dirección de la obra. Y sobre él, sobre Jesús, se edifica la iglesia. Y la iglesia va creciendo. Y crece hermosa, llena de dones, llena de virtudes espirituales. Pero no solo eso, sino que a la vez, cada miembro de la iglesia, cada uno personalmente, es edificado por el Espíritu Santo. Cada uno somos una pequeña obra dentro de la gran obra de la iglesia. Qué edificio más complejo, ¿no? Qué hermoso edificio. Qué gran ingeniero debe haber detrás de ese edificio. Qué gran arquitecto debe haber detrás de ese edificio vivo. Dos construcciones en una. Pero ¿y si te digo que hay una tercera construcción dentro de esta gran construcción? Subamos la apuesta, no dos construcciones en una, 3 construcciones en una. 3 grandes obras titánicas que se retroalimentan en favor del plan de Dios. La triple edificación. El Espíritu Santo me edifica a mí. A su vez, usándome a mí y a todos sus hijos, va edificando su iglesia. 2. Pero es que a su vez Jesús está usando su iglesia para edificar sus planes en esta tierra. 3. El misterio de la triple construcción. Qué tremendo. Y tú y yo somos parte de esto. Si hoy te has levantado sintiéndote poca cosa, vuelve a mirarte y bah, no estoy tan mal. El Espíritu Santo va edificándonos a nosotros personalmente. A su vez me usa a mí y a mis hermanos para edificar la iglesia. Pero es que a su vez la iglesia está siendo usada por Dios en estos tiempos para edificar sus planes en esta tierra. La iglesia no solo es un edificio, es una herramienta de edificación. Entonces, como decía, si te has levantado un poco sintiéndote un poco poca cosa,
Piensa en esto, que eres parte del edificio más complejo, la obra más hermosa, misteriosa y compleja que se ha creado. No somos un edificio edificado para representar grandeza, aunque la representamos sin duda. No solamente buscamos perdurar como un símbolo de poder, como se hace con distintas edificaciones en la tierra, aunque claramente hay poder en la iglesia. No somos un edificio estático, hermanos. Como decía, somos una herramienta poderosa en manos de Dios. La iglesia es esa herramienta a través de la cual el Señor va edificando sus planes en esta tierra. Y tú y yo formamos parte de esto. La iglesia tiene el llamado de edificar lo de Dios en este mundo. Y hoy vamos a recordar un poquito ese llamado. Dile al que tienes al lado, somos edificados para edificar a otros. Oye, como iglesia es un honor y una gran seguridad saber que es Dios mismo quien nos edifica y nos da forma. No vamos sin dirección, ya hay una piedra angular que nos dio dirección, que nos está enfocando, que nos está direccionando. Jesús no solo espera que la iglesia se deje edificar, que se deje dar forma, que se vaya poniendo cada vez más hermosa para su venida. Él también espera que mientras somos edificados, nosotros edifiquemos a otros. Mientras somos edificados, edificamos los planes de Dios. Imitadores de Jesús. Si el Hijo era instrumento de sanidad para este mundo quebrado, nosotros también lo seremos. Si el Hijo traía libertad de Dios a los cautivos, a los oprimidos, nosotros también lo haremos. Si Él vivía para los negocios del Padre, nosotros también daremos la vida por esta causa. Hermanos, si el Hijo edificaba, nosotros también edificaremos. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Pues si el Padre trabaja, Jesús trabaja, y si Jesús trabaja, tú y yo vamos a trabajar también. Dale un aplauso al Señor. Jesús lo tenía claro, vino a edificar una obra. Vino a construir un edificio. Pero un edificio tan diferente a los que hay aquí, hermanos. Nada se compara con la obra de Dios. Hay edificios importantes aquí en la tierra, grandes, admirables. Obras que sin duda tardaron generaciones en construirse. Obras como la Sagrada Familia, que está pensada para que dure generaciones. ¿Qué me decís de las pirámides? Tantas edificaciones hermosas. Pero nada se compara a lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Una obra cuyo valor va a perdurar por la eternidad. Tiene valor eterno, hermanos. Aportar para esta obra, edificar en esta obra, es una causa hermosa. Tiene que ver con la salvación de las personas, tiene que ver con la eternidad. Edificaciones de amor, de salvación, de la que tú y yo podemos ser parte. Mira, no quiero desanimarte, ¿no? Pero la casita que con tanto esfuerzo te compraste, un día no va a estar ya. El coche ese que lavas tan bien todas las semanas, que no haya ningún rayajo, un día será chatarra, hermano. Va a pasar, pero lo de Dios permanece para siempre. La obra de Dios perdura. Si tú inviertes en esta obra, si tú das el hombro por esta obra, todo lo que tú hagas aquí no se va a perder. Nada se pierde en él. Oye, sin duda hay grandes personas que entendieron esto en la Biblia. Hay grandes edificadores, personajes que van a ser recordados como aquellos valientes que lideraron, que hicieron hazañas. Cualquiera nos serviría para ejemplificar esto. Pero hoy déjame centrarme en la figura de Nehemías. Nehemías junto a Esdras, a Zorobabel, son figuras de restauración. En medio del tiempo, cuando el pueblo estaba en Babilonia, en esos 70 años de cautiverio, ellos representan una esperanza, una luz. Conocéis un poquito la historia, ¿verdad? Nabucodonosor dejó Jerusalén en ruinas cuando tocó la ciudad y se llevó a parte del pueblo cautivo. Y en el libro de Nehemías vemos cómo Nehemías lleva a cabo la hazaña de intentar reconstruir un pueblo en ruinas. La gran tarea de reedificar unos muros
una ciudad que estaba en ruinas. Puedes imaginarte, seguro que de alguna película, de alguna otra diapositiva, otra predicación, la ciudad de Jerusalén en ruinas, ¿verdad? O una ciudad en ruinas. El libro de Nehemías nos cuenta cómo sucede esto. Y vemos a Nehemías a la cabeza de una misión tremenda, hermanos. Y hay 3 cosas que me gustaría resaltar en la figura de Nehemías. En cuanto empiezas a leer el libro de Nehemías, te saltan a la vista. 3 cualidades suyas que creo que lo hacen un edificador al que debemos imitar. ¿Qué cualidades veo en Nehemías que debe estar en cualquiera que quiera ser un edificador de las cosas de Dios? Pues te las voy a nombrar. Lo primero que me gusta de Nehemías, que yo veo imitable de él como edificador, es que fue capaz de dejarlo todo por edificar lo de Dios. A pesar de su comodidad, lo dejó todo. Segundo, fue capaz de llorar por las ruinas de su generación. Hubo un dolor en su corazón por este tema. Fue capaz, tercero, de ver el potencial de Dios donde otros no lo estaban viendo. Creo que son 3 cualidades que hicieron de Nehemías una persona que pudo cumplir los planes de Dios y meter la cabeza en las profecías que estaban escritas para su tiempo. Esto es tremendo. A través de estas cualidades, Nehemías pudo introducirse en medio de lo que Dios estaba planeando para su tiempo y lideró profecías que estaban escritas. Nehemías era el copero. No sé si lo sabes, pero el oficio de copero era uno de los más honrosos en ese momento. El copero estaba a cargo de servir la bebida del rey, de cuidarlo. Era alguien de total confianza para el rey. En una época de conspiraciones, de muertes, de envenenamiento, la figura del copero era muy importante. Debía ser un hombre de total confianza para el rey. Nehemías no era cualquiera, era un oficial de la corte, un encargado de alto rango. No cualquiera llegaba a ser copero. Él estaba en la corte y tenía la confianza de Artajerjes. Tenía comodidad, seguramente una gran vida a través de este puesto. Seguramente tenía el último carro de caballos de la época, un buen séquito de sirvientes, no lo sé. El puesto de copero te hacía una persona influyente en aquel momento. Oye, Nehemías, ¿y cómo es hablar con el rey? Bueno, está bien, somos amigos, tenemos confianza. ¡Wow! Quizás para muchos la vida soñada. Un puesto que este hombre se había ganado, que había luchado, un tío con coraje, cuya misión era servir y proteger al rey. Incluso se podía jugar la vida en este puesto. Nadie llega a ser copero por casualidad. Ese hombre había demostrado su valía, tener la confianza, ser digno de confianza y ser un buen trabajador en la corte. Y de repente este loco lo deja todo. Repito, todo. ¿Por qué? Por un puñado de escombros, por un montón de ruinas, por unas murallas destruidas. ¡Qué locura!, ¿no? ¿Quién deja un alto cargo por unas ruinas? No compensa, naturalmente no compensa. ¿Quién deja una vida entera en el palacio de un rey para ponerse el mono de albañil, el casco e ir a una obra en ruinas a medio hacer? Pues un hombre como Nehemías. Dice la palabra en los primeros versículos de Nehemías que se encuentra con un amigo suyo. Este amigo, dependiendo de la versión, lo encontraréis como Anani o Ananí. En las versiones más modernas es como que le ponen una tilde al final. Entonces se encuentra con Anani, que conocía la situación del lugar, y le pregunta: oye, Anani, ¿cómo están nuestros hermanos en Jerusalén? ¿Qué es de ellos? ¿Qué es de la ciudad de nuestros padres, Anani? Cuéntame, amigo, ¿cómo va el tema? Y dice que Anani le responde, y déjame parafrasear: ay, Nehemías, no te voy a mentir, la cosa está muy mal. Los que allí están en gran angustia, están desprotegidos, en peligro de muerte. Las murallas están caídas y las puertas quemadas. Los ánimos del pueblo flaquean y su fe también. La Biblia nos cuenta que cuando Nehemías escucha esto, dice que se va a un lugar, se sienta y se pone a llorar.
Y llora y empieza a clamarle al Señor. Y levanta una oración. Se le parte el corazón al oír esto. Me imagino el clamor de Nehemías, lo podemos leer en la Biblia. Señor, yo tengo todo aquí. Yo estoy muy bien, no me falta nada. Qué gran puesto tengo, qué gran privilegio, qué bendecido estoy. Pero mis hermanos están en peligro. La ciudad de Dios está en ruinas, sus puertas quemadas. Ten misericordia, Señor, acuérdate de tus hijos, acuérdate de tus promesas. Hasta hay una oración, hermanos, muy bonita, muy sentida, muy noble, pero seamos realistas. Hasta ahí una oración inofensiva para Nehemías. Salió de su corazón, había un dolor, pide, clama por el pueblo. Pero es aquí donde este hombre loco hace la oración más peligrosa de su vida. La oración que le cambiará la vida, la oración que no estaba obligado a hacer, que se salía de lo políticamente correcto. Ese tipo de oración que te mete en problemas, que pueden quizás trastocar una vida cómoda. Dice en un momento de la oración: Señor, si me das favor con el rey, yo mismo iré y reedificaré esas ruinas. ¡Qué hombre! ¿A qué punto llega su oración? Esa oración se salió de control. Nehemías era de ese tipo de hombres que es capaz de dejar el palacio y la comodidad de un rey por ir a reedificar un montón de escombros si Dios se lo pide. Amén. Nehemías estaba en la mesa del rey con sus ropas finas, con su alta posición, pero ese hombre tenía el corazón en las ruinas de su ciudad, en sus hermanos que no tenían ayuda ni liderazgo para reconstruir esa ciudad. Y hermanos, es así como este hombre encabeza la loca tarea de reedificar. Nehemías fue parte del cumplimiento de las profecías de Dios. Fue la respuesta de Dios a la oración de un pueblo en angustia. No era soldado, pero tuvo que tomar la espada. No era constructor de oficio, pero tuvo que reconstruir. ¿Qué hombre más interesante, Nehemías? ¿Quién era Nehemías si no era constructor? ¿Quién era Nehemías si no era soldado? Sinceramente, bíblicamente hablando, un don nadie. No lo veo teniendo grandes sueños como a Daniel o profetizando con el poder de Elías. No me lo presentan como un gran erudito de la palabra. ¿Qué papeletas tenía este hombre para ser usado como fue usado? ¿Cómo pasa alguien de ser irrelevante bíblicamente hablando, de estar allí en el palacio de Artajerjes, a ser usado por Dios, de estar fuera a meterse de repente en las profecías bíblicas? Los planes de Dios son profundos, difíciles de entender en muchas ocasiones, pero creo haber encontrado la chispa que catapultó a Nehemías a cumplir aquello que Dios tenía para él. Entre el Nehemías con una vida ordinaria, cómoda, normal, que no aportaba nada en los planes, en las ruinas, y el Nehemías que se mete en las profecías de Dios, entre estos dos Nehemías, ¿sabéis qué veo en medio? A un hombre llorando por unas ruinas. Yo creo que eso despertó a Nehemías. Un hombre llorando por un montón de escombros. Veo un hombre quitándose los adornos, los privilegios, las comodidades que este mundo le había dado y lanzándose a la aventura de seguir a Dios. Veo un hombre dejando mucho atrás, dejando una vida entera, una vida cómoda, una vida ya formada. Veo un edificador, hermanos. Nehemías decidió que la prioridad de su vida iba a ser edificar la casa de Dios, incluso por encima de la suya propia. No iba a ser ni su casa ni la de Artajerjes, iba a ser la de Dios. La obra de Dios empezó a tomar prioridad en el corazón de Nehemías. Empezó a darse cuenta, quizás para otros sean ruinas y escombros, pero para mí esto tiene un sabor eterno.
Para mí esto tiene que ver con Dios. Yo le doy valor a esto. Soy capaz de dejarlo todo por ir allí. Mi casa es importante, claro que sí, pero le doy prioridad a la casa de Dios. Así pensaba este hombre. Supongo que en su mente surgirían muchas dudas, ¿no? Oye, ¿y si Dios no me pide tanto? Oye, ¿y si me creo aquí, se me está subiendo? ¿Dónde voy yo? Si yo no sé pelear, no sé construir, soy un copero acomodado. Son frases que pueden haber llegado a Nehemías, que pueden venir a nosotros ante los retos que Dios nos plantea. Pero en el fondo pueden ocultar un temor a lo desconocido. Yo creo que aquí hay personas que Dios está poniendo retos en su corazón. Personas a las que Dios les está animando a hacer algo. Ya sea proyectos que nacen de ti o sumarte a tantos proyectos que Dios está poniendo en el corazón de la iglesia, como puede ser la Heredad, Radio Vida. Tantas obras que Dios está haciendo a través de nosotros. Pero muchas veces el miedo nos impide actuar. ¿No te pasa a ti que, a mí me pasa, cuando tengo que orar por algo que no quiero que pase, oro mucho. Pido mucha confirmación. Pero si tengo que orar por algo que quiero que me pase, a veces oro menos, oro poco, ¿no? Es como que lo que queremos que pase, necesitamos poca confirmación. Pero lo que nos cuesta, lo que nos duele, parece que hay que confirmarlo mucho, ¿no? Y quizás estás en esa lucha. Dios me está pidiendo esto, o me está pidiendo parte de mi comodidad, o me está pidiendo que yo haga esta acción. Y ahí luchamos con eso, le echamos arena. Pero sabes, ni toda la lógica ni las razones del mundo pueden ocultar lo que Dios ha plantado en tu corazón. Y tarde o temprano saldrá a la luz. Quizás puedas ocultarlo un par de meses, puedas ocultarlo un par de días, echarle arena. Pero entonces llega una prédica como esta y los ojitos se te ponen brillosos. Hay algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando alguien habla o se toca el tema o Dios empieza a recordarte, decir, oye, estás llamado a más. Yo he puesto planes en ti. Te llamo a más, te llamo a que dejes tu comodidad, a que dejes parte de aquello a lo que te estás aferrando y cumplas aquellos retos que he puesto. Y entonces algo dentro nuestro se nos remueve. Por mucho miedo que nos pueda dar. ¿Sabes? Donde otros veían ruinas, Nehemías veía potencial. Fue una gran cualidad de él. Los edificadores son gente visionaria. Ven el potencial de Dios donde otros ven simples ruinas. Donde otros dicen, ahí no hay nada. Ahí, ¿para qué os esforzáis tanto si es es simplemente un terreno? Tanto lío por un terreno. Llega un edificador y dice, ¡buah! Aquí vamos a transformar vidas. Aquí tendremos una escuela bíblica. Dios hará hazañas en este lugar. Vale la pena luchar por él. Donde otros miran y dicen, esta familia ya no tiene remedio. ¿Para qué inviertes en ella? ¿Para qué inviertes en esta persona? No tiene solución. Llega un edificador y dice, claro que vale la pena invertir. Pasaré tiempo con esta persona, quedaré con él, me tomaré un café, lo llevaré a mi casa, invertiré en su vida. Tú no ves potencial, yo sí lo veo. Esos son los ojos del edificador, capaz de ver más allá de lo que a simple vista se ve. Y es difícil a veces ver esto, porque por naturaleza nos encantan ver los grandes edificios que Dios ya ha construido, ¿verdad? Admiramos a los Nehemías de nuestra generación y lo que Dios ha hecho con ellos. Es muy fácil deslumbrarse y quedarse fascinado con esto. Admirarlos, verlos, esos ministerios tan llamativos. Qué pedazo de ministerio de alabanza, ¿no? De Elevation, Maverick, wow. Qué pedazo de predicador de la tele. Y encima es argentino, wow. ¿Cómo es usado este hombre en sanidades y en milagros? O quizás vemos edificaciones familiares,
familias hermosas en la iglesia, que Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Qué familia más bonita, todos sirven al Señor. Qué matrimonio más estable, qué bonito, qué admirable. Son cosas bastante llamativas para nosotros. Nos deslumbran. Es fácil fijar nuestra mirada allí y mirar lo que Dios ha hecho. A mí me pasa que suelo prestarle bastante atención a las grandes edificaciones, pero le presto muy poca atención a las ruinas. Porque estas de aquí llaman más mi atención que las de aquí. Es algo natural para lo que tenemos que esforzarnos en no quedar nuestra mirada deslumbrando en grandes edificaciones y pasar por alto las ruinas. Voy a explicar un poquito mejor. Recuerdo tantas veces cómo el Señor me ha tirado de las orejas, porque me he deslumbrado con las cámaras, con los micros, con la fama que traen ciertas tareas o servicios. Pero he sido tan indiferente ante otros servicios, ante otras situaciones en las que quizás había que ensuciarse las manos. Es natural, nos pasa. Entonces es como que me deslumbraba más una cosa que otras, pero no debe ser el corazón del edificador. El edificador debe ser capaz de darle un equilibrio a todo, poder también ver la necesidad, dónde hay necesidad. Hay necesidad aquí, pero también hay necesidad allí y allí. Y ver el valor eterno que tiene todo lo que hacemos. Entonces, te voy a contar un poco mis vergüenzas. Yo decía, Señor, un ministerio con miles de visualizaciones, envíame a mí. Escuchar durante horas a esa persona llena de problemas y que es poco popular en la iglesia, vamos a orarlo. Vamos a pedir confirmación para esto. Hay cosas aparentemente cuestan, pero hay un valor eterno. Sembrarte con ese familiar difícil, sembrarte en la iglesia con esa persona que acaba de llegar, que quizás no tiene amigos, le cuesta relacionarse. Sembrarte en tu matrimonio, en tu familia, edificar y decir, bueno, no desprecio lo que Dios me ha dado. No somos esa familia que me gustaría, pero voy a edificar. Voy a apostar por mi casa, por mi matrimonio, voy a trabajar en ello. No son llamativas las ruinas de primeras, pero si somos capaces de ver el valor eterno, entonces nuestro corazón se va a ligar como el de Nehemías y podremos invertir en ellos. No son llamativas, hermanos, pero de verdad, no despreciemos las ruinas. No podemos pedirle a Dios que nos haga grandes edificadores, que haga grandes edificaciones con nosotros y despreciar las ruinas. Primero debemos ser capaces de llorar sobre las ruinas de nuestra generación. Ser capaz de llorar por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestra iglesia. Si primero no soy capaz de poner el corazón y trabajar en lo que Dios me pone, jamás podré verlo prosperar, elevarse, levantar de ahí una gran edificación. Queda mucho por hacer en ese tema quizás, sí, pero ya tienes algo, no lo desprecies. Y empiezas a trabajar y empiezas a darte. Si la semilla no cae en tierra y muere, jamás dará fruto. Pero si nos sembramos, trabajamos, esa capacidad de ver, donde otros ve problemas, tú llegas y dices, ¡buah! Un área de servicio en la que puedo meterme, en la que puedo ayudar. Detrás de cada gran hazaña de Dios que hoy ves, detrás de cada gran edificio que ves, detrás de cada gran ministerio que es hoy, ayer hubo un hombre llorando por unas ruinas. Donde hoy ves algo grande de Dios, ayer hubo un hombre sentado y llorando por unas ruinas. Esa es la realidad, así nace lo de Dios. Detrás de matrimonios sólidos, de familias hermosas que vemos y tantas cosas que admiramos y queremos. Ayer hubo personas llorando y clamando por su familia. Quizás hubo un abuelo doblando rodillas, una abuelita doblando rodillas, un padre de familia, una madre llorando por sus hijos. Jesús vio el mundo en ruinas y aún así dejó el palacio celestial para venir a sembrarse aquí.
para dejar los cimientos de una obra que salvaría a millones de personas. Entre esos tú y yo, seamos como Jesús, seamos edificadores. Oye, ¿qué hubiera sido de tu vida y de mi vida si Dios no hubiera puesto un Nehemías a nuestro lado? Personas que supieron ver el potencial de Dios en ti cuando nadie lo vio. Cierra un momento los ojos. ¿Cómo llegaste, hermano? Quizás tengas que retrotraerte 6 meses, porque hay muchas personas aquí nuevas, 1 año. Quizás tengas que ir 20 años hacia atrás. ¿Cómo llegaste, hermano? ¿Con cuántos dolores llegaste? Cargaste quizás una depresión al llegar, problemas, tu vida hecha un desastre. Y cuando otros te miraban y movían la cabeza, hubo quien pudo ver más allá y dijo, aquí hay potencial. Si invertimos en esta persona, Dios podrá hacer algo con ella. ¿O es solo mi historia? ¿Cuántos llegamos, hermanos, con la vida hecha pedazos? En mi caso yo llegué arruinado, ruinoso, escombroso, lleno de tantas taras, tantas cosas por cambiar. Pero, hermanos, aquí y a través de Dios, por supuesto, pero fue en esta casa donde Dios me restauró, me sanó, me lavó. Y hoy Jesús, podemos sentir que nos pide quizás mucho para estar aquí. Quizás nos está costando. Cuesta mucho, cuesta todo. La vida entera. Un precio alto por cumplir su voluntad. Para meter la cabeza en las profecías de este tiempo. Para que tu vida valga la pena, tenga sentido. Un precio alto. Pero ¿cómo le digo yo que no al Señor? Yo no tengo cara. Oye, Jesús, gracias por sanarme. Gracias, Señor, por el matrimonio, la mujer que me has dado. Gracias por mis dones, Señor. ¿Te imaginas esa conversación? Gracias, Señor. La mujer que me has dado, la carrera de mis sueños. ¿Cómo te has portado, Jesús? Bueno, me voy a edificar mi vida. Ahí nos vemos, Jesús. Voy a hacer mis planes, Jesús, con esta carrera, con estos dones que me has dado. Me voy a hacer de oro. Y con este matrimonio tan bonito, qué vida tan hermosa voy a edificar, Jesús. ¿Cómo lo voy a disfrutar? De verdad, Jesús, gracias. Nos vemos el domingo que viene, Jesús. De 11 a 2. 2:15 si me apuras, Jesús. Pero si el culto dura más, ya sabes, yo a las 2:30 tengo cosas que hacer. Familia, comida. Tú me entiendes, Jesús. Nos vemos el siguiente domingo. Bueno, no, el siguiente, de aquí a 2, porque dentro de 2, porque ya sabes, el siguiente tengo planes y tengo... Tú lo sabes, Jesús. Por supuesto que hay que darle equilibrio a todo. Pero déjame recordarte que un edificador es capaz de dejarlo todo si Dios se lo pide. Incluso su comodidad. Todo tiene un equilibrio, por supuesto. ¿Sabes cuál es el tema? Que en la Biblia, cuando tú ves las correcciones que Dios le hace a la iglesia, y esto no es una palabra para exhortar, ni mucho menos, pero meditando, yo nunca he visto a Dios que le diga en la Biblia a su pueblo mío, o un profeta, ¿no? El Señor dice que dejéis de alabarlo tanto y adorarlo tanto. Estáis mucho tiempo en su templo y haciendo cosas para Él y estáis descuidando vuestras casas. Iros porque os estáis como desbalanceando hacia un extremo, ¿no? Al final siempre el Señor viene como pueblo, no se olviden de mis cosas, no se olviden de mi casa, no se olviden del servicio. Es como que la tendencia de nosotros siempre es como desbalanceando hacia nuestra comodidad. Entonces es algo que hay que recordar y recordar la visión. Yo leía todo esto y recordaba cómo Dios ha hecho tantas cosas conmigo y digo, ¿cuánto tengo que hacer, Señor? ¿Cuánto tengo? Dame este corazón, dame. Es una palabra
para mí primeramente. Si eres alguien sabio, estarás edificando algo con tus manos, seguro. Estarás edificando tu vida, tu casa. La gente sabia edifica. La pregunta no es si edificas o no, pero yo considero que estoy ante personas sabias. Todos estamos edificando. Todos estamos trabajando con la mente bien puesta. La pregunta no es si edificas o no. La pregunta es ¿para quién edificas? Nehemías tuvo que elegir entre edificar para él en el palacio o edificar para Dios en las ruinas. Me he dado cuenta que Dios no necesita preguntarme cuál es lo primero en mi vida. Él lo sabe, simplemente tiene que ver mis manos. Ver dónde están edificando. El esfuerzo de mis manos me delata. La obra que está edificando mis manos, aquello en lo que están invirtiendo su tiempo, ahí está mi corazón. Y hoy mientras meditaba esto decía, wow, ¿y si Dios no me ha llamado tanto a una comodidad, sino a algo más eterno, algo más elevado? Me gustaría simplemente terminar, reflexionar juntos. Me hacía un par de preguntas. Digo, ¿y si Dios no nos llamó a edificar grandes vidas? ¿Y si Dios no nos llamó tanto a edificar riquezas, comodidades en palacios de este mundo? ¿Y si Dios nos llamó más a edificar cosas para Él? ¿Y si todo este tema que hablamos de la salvación, de la vida nueva, no es tanto para que nosotros vivamos a nuestro modo, a nuestra manera y derrochemos la gracia? ¿Y si es para dar la vida por otros? ¿Y si es para derrocharnos por el Señor? Yo me he dado cuenta que no puedo servir a dos señores. No puedo edificar dos cosas al mismo tiempo. O edifico para mí o edifico para Dios. Entonces, ¿pero acaso es malo darle prioridad a mi familia, a mi trabajo? No. Y a mi bienestar. O alguien que me dice, bueno, yo he venido a este país a construir lo que siempre soñé. ¿No me es lícito hacer eso? Por supuesto que sí. Y admirable también. Pero me he dado cuenta que mientras yo edifico lo de Dios y le doy prioridad, Él se ocupa de lo mío también, que no se queda mi casa descuidada, ni mis posesiones. Incluso Él tiene cuidado hasta de mis sueños, hermanos. Es capaz de cumplir ciertas cosas de mi corazón o de darme nuevos sueños si ese que tengo Él piensa que no es bueno para mí. Ten cuidado con los palacios de este mundo. Son asesinos del propósito de Dios. Son muy bonitos y te visten de buenos trajes, de comodidad, pero ahogarán tu propósito. Te desperdiciarás tú y tu familia detrás. Tenemos gente que nos sigue, que nos acompaña. Pero si edificamos lo de Dios, Dios edifica lo nuestro. Le dice el Señor a David, ¿tú me quieres hacer una casa? Yo te haré una casa a ti. Del corazón de David sale edificarle una casa. Y entonces el Señor, al ver ese corazón, ¿cómo responde? Te voy a cuidar, David. No faltará un hombre de tu casa en el trono. Yo haré grandes cosas con tu familia. Esto que has hecho, David, va a hacer que yo no me olvide de tu casa nunca. Ese es el corazón de nuestro Dios. Creo que cuando le damos prioridad a la casa de Dios, a las cosas de Dios, experimentamos de una manera sobrenatural el cuidado, la provisión de Dios en nuestras vidas. Todo esto mientras cumplimos los planes que Dios tiene para nosotros. No hay nada, hermanos, que te realice más, que te dé más plenitud que verte con las manos en las cosas que Dios planeó para ti. Si no, siempre habrá una parte de ti que se siente insatisfecha. Y dices tú, pero ya tengo a Jesús, ya estoy en la iglesia, ¿qué me falta? Sigo aquí con... Prueba a edificar para Dios. El corazón de esta palabra yo creo que es despertarnos y que hoy, al terminar la reunión, muchos se acerquen y digan, wow, yo quiero ser edificador. ¿Habrá algo que hacer para mí? Te diremos, sí. Hay tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas bonitas que Dios diseñó para la iglesia. Un edificio hermoso, precioso, con un valor eterno. Formas parte
de algo maravilloso, hermano. Formamos parte de algo maravilloso. Quizás esta no es una predicación, un discipulado con grandes ánimos o quizás que te haga saltar de emoción. Pero creo que es lo que Dios tenía hoy para darnos. No termino quizás con una gran, no sé, poesía como en otras ocasiones o tal. Termino con un par de preguntas simples. ¿Ves las ruinas de tu generación? ¿Eres capaz de llorar por esas ruinas? ¿Serás capaz de dejar atrás lo que tengas que dejar atrás por ellas? Esdras, Nehemías no solo aportaron en la reconstrucción física de una ciudad, de un templo, de unas murallas. Ellos fueron parte de un intento de reconstrucción espiritual a lo que Dios les llamó, reconstruir la santidad, la adoración de un pueblo que estaba lejos de Dios. No solo había una ciudad natural en ruinas, sino que había un pueblo que espiritualmente estaba en ruinas también. Y hoy hay una generación en ruinas, familias en ruinas. Incluso entre nosotros podemos encontrarnos a personas que están todavía intentando crecer en Dios, están intentando, hay un proceso en sus vidas y podemos ver todavía esas ruinas. Personas con su adoración en ruinas, con su devoción en ruinas. O que quizás vienen de un golpe, vienen de algo duro que les ha pasado y han sido como atacados. Un servicio en ruinas a veces también, liviano, light. La sombra de lo que debería ser. Pero Dios quiere levantarnos a nosotros como esas figuras de reconstrucción, capaces de ir a ese hermanito decaído y abrazarlo y levantarlo. Capaz de ir a esa familia de vecinos que llevamos 20 años viviendo con ellas y mirarlas de otra manera y decir, oye, aquí hay ruinas, aquí hay donde invertir. Da igual tu edad, esta no es una predicación para quizás solo los jóvenes, es un llamado para todos. Personas con corazón para llorar sobre las ruinas, con valentía para hacer lo que sea necesario para reconstruirlas. ¿Qué harás, Iglesia de Murcia, con las ruinas que Dios te muestra? Las que no te muestra no puedes verlas, pero de lo que te muestra, de aquello que sabes que está ahí y renace cada poco. Es hora de prestarle atención. No hay honor más grande que el que Dios te permite edificar con Él. No hay privilegio mayor que el que tú y yo podamos aportar nuestro granito de arena en la obra de salvación de Dios. Nada se compara a eso. ¿Cuesta? Sí. ¿Precio alto? Puede ser. Pero nada se compara. Y es en esa acción cuando vemos los milagros, vemos y conocemos a Dios. Tenemos a Dios cerquita, trabajamos codo a codo con Él. Y podemos conocerlo y renace nuestro corazón. Vuelve a arder el corazón. Busca las ruinas espirituales. Ese es el ánimo que hoy te doy. Levanta la cabeza, busquemos las ruinas, lloremos por ellas, que se nos ligue el corazón a la necesidad y vayamos a reedificar en el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por que tú me has recordado esta meditación tiene más de un año, Señor, y es tan vigente para hoy. Gracias, Señor. Te pido que tú hagas germinar esta semilla en nuestros corazones. Mi intención con esto, Señor, no es que nadie se vaya dolido o mal, sino que vuelva a arder el corazón de muchos, Señor. El mío, el primero. Volvamos a recordar todos los sueños que teníamos en ti, Señor. Todas las promesas que teníamos cogiendo polvo, Señor. Podamos abrir el baúl de tus promesas. Mi intención, Señor, es que tú nos animes,
que nuestra edad no es impedimento para cumplir tus planes, para ilusionarnos con lo tuyo. Hay tantas cosas que quieres hacer en este mundo y has elegido a tu iglesia como el canal, como la herramienta, Señor. Gracias por cada parte de tu obra que nos has regalado a los pies del Rey, Señor. Gracias por todos los sueños que nos compartes y que nos das la capacidad de poder llevarlos a cabo. Gracias, Señor. Queremos ser diligentes con lo tuyo. Queremos cuidar lo tuyo, Señor. Queremos seguir edificando a través de todas las cosas que tú nos permites tener, trabajar, administrar. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo a los pies del Rey. Gracias por las personas que traes. Las cuidaremos, Señor. Las abrazaremos. Ayúdanos a ser sensibles a la necesidad espiritual de adentro, de afuera, a la necesidad en el servicio, Señor, en la ayuda, en tantas cosas, Señor, en las que tú nos quieres llevar a más. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Padre. Gracias por ellos. Sigue, Señor, edificándonos. Tú nos edificas. Esa es nuestra esperanza. Tú nos das forma, Señor. Tú terminarás este edificio. Alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Tú lo harás, Señor. No somos nosotros, eres tú en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.